Bienvenidos a El Mundo de la Geometría, un programa en donde hablaremos de la geometría desde diferentes puntos de vista. Mi nombre es Janet Hernández, alumna de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y si les gusta lo que escuchan en este podcast, en la descripción del canal podrán encontrar los links a los demás episodios. Y ahora, lo prometido es deuda, así que comencemos. Y como diría el buen Isócrates, las matemáticas son la gimnasia del espíritu y una preparación para la filosofía. Prepárense para sumergirse en otro episodio emocionante. Si se perdieron de nuestro último encuentro, no hay problema. Pueden encontrarlo fácilmente en la descripción de este canal, donde también hallarán otros episodios pasados. En esta ocasión nos adentraremos en el fascinante mundo de la geometría sin límites, centrándonos en los triángulos y los ángulos. A primera vista puede que suene un tanto monótono, ¿verdad? Sin embargo, permítanos revelarles un secreto. Los ángulos y los triángulos son todo menos aburridos. De hecho, estos conceptos matemáticos poseen una relevancia crucial en nuestra vida diaria y en la ciencia en general. ¿Sabías que la belleza de las formas geométricas es una fuente de inspiración para numerosos artistas? Los triángulos, por ejemplo, pueden ser elementos fundamentales en pinturas, esculturas e incluso en la arquitectura de edificaciones icónicas. Además, los ángulos desempeñan un papel fundamental en la ingeniería, contribuyendo a la construcción de edificios, puentes y carreteras. ¿Y sabías que también se emplean en el campo de la medicina? Sí, así es. Los ángulos se utilizan para analizar imágenes de rayos X y tomografías, facilitando el diagnóstico y tratamiento médico. En definitiva, los ángulos y los triángulos están presentes en numerosas situaciones cotidianas, muchas veces sin que nos demos cuenta. Acompáñanos mientras exploramos juntos este apasionante mundo geométrico. Ángulos en nuestras vidas. Primero, hablemos sobre los ángulos. Los ángulos son la medida de la separación entre dos líneas que se encuentran en un punto en común. Los ángulos pueden ser agudos, rectos, obtusos, llanos o completos, dependiendo de su apertura, la cual se mide en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Cada apertura o ángulo está presente en nuestras vidas más de lo que creemos. Pueden ir desde nuestras cocinas hasta la observación del universo. Por ejemplo, ¿alguna vez has observado el ángulo que forma la hoja del cuchillo con la tabla de cortar mientras estamos preparando frutas o verduras? De manera instintiva, solemos ajustar el cuchillo para facilitar el corte, y resulta que este ángulo suele ser alrededor de 20 grados, lo que corresponde a un ángulo agudo. Otro ejemplo revelador de la importancia de los ángulos se encuentra en la construcción de edificios. ¿Han observado cómo se disponen los ladrillos en una pared? Se colocan de manera que formen ángulos rectos entre sí, es decir, de 90 grados. Este simple pero crucial detalle en la disposición de los ladrillos es fundamental para los arquitectos y constructores, ya que les permiten erigir estructuras sólidas y estéticamente atractivas. Hemos explorado algunos ejemplos de ángulos agudos y rectos. Ahora vamos a adentrarnos a otros ejemplos que nos permitan comprender los diferentes tipos de ángulos. Los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados y podemos encontrarlos en diversas situaciones cotidianas, como la apertura de unas tijeras, en las manecillas de un velocímetro o en algunas sillas plegables, entre otros ejemplos. Por otro lado, los ángulos llanos son aquellos que miden exactamente 180 grados. Podemos ilustrar este tipo de ángulo imaginándonos un brazo completamente extendido hacia adelante, las piernas de una bailarina de ballet estiradas al máximo, o incluso cuando las manecillas de un reloj señalan las 3:45. Por último, los ángulos completos son aquellos que miden 360 grados. Es decir, que dan una vuelta completa. Un ejemplo interesante de esta medida nos lleva a la antigua Grecia.
donde se utilizaba un instrumento llamado gnomon para medir ángulos y determinar el momento exacto del día, funcionando esencialmente como un reloj solar. El gnomon consistía en una varilla vertical y un círculo horizontal que permitía determinar la altura del sol o el azitum, mediante la observación de la sombra que la varilla proyectaba sobre el círculo. Hemos dedicado un momento especial a explorar los ángulos, pero este episodio también aborda el tema de los triángulos. Entonces, ¿qué es un triángulo y cuál es su relación con los ángulos? Triángulos en la vida diaria. La definición geométrica de un triángulo es clara. Un triángulo es una figura geométrica compuesta por 3 segmentos que se intersectan en 3 puntos llamados vértices. A partir de esta definición, podemos clasificar los triángulos en una variedad de tipos según sus características angulares. Equilátero, todos los lados y ángulos son iguales. Isósceles, 2 lados y 2 ángulos son iguales. Escaleno, ningún lado o ángulo es igual. Y triángulos rectos, tienen un ángulo recto. Más allá de recordar los nombres de los triángulos, es relevante comprender sus características y, sobre todo, identificarlos en nuestro entorno. Por ejemplo, mientras disfrutamos de la playa, el sol y el mar, podemos involucrarnos en actividades que nos hagan utilizar triángulos de manera intuitiva. ¿Alguna vez has intentado construir un castillo de arena? La intuición nos lleva a usar triángulos en su diseño, ya que son formas geométricas que ofrecen resistencia y no se deforman fácilmente bajo ninguna presión. Además, si observamos una lancha en el mar, ¿cómo podríamos calcular la distancia hacia ella? Una forma sería mediante la semejanza de triángulos. Puede parecer que estamos forzando la idea de ver triángulos en la playa, pero al observar nuestro entorno desde una perspectiva geométrica o matemática, cambia nuestra percepción, al igual que cuando contemplamos una obra de arte. Otra relación interesante entre los tipos de triángulos y ángulos es la de en cualquier triángulo la suma de sus ángulos internos siempre será igual a 180, un hecho fundamental en geometría euclidiana. Los triángulos pueden ser construidos en diversas superficies, ya sea en el plano, en la esfera y en otros contextos. Es esencial cuestionar los resultados obtenidos. Por ejemplo, la suma de los ángulos internos de un triángulo en una esfera es mayor a 180. Invito siempre a plantear la pregunta, ¿qué pasaría si...? En cualquier situación, ya que al intentar responderla podemos descubrir que nuestras creencias preestablecidas pueden que no sean válidas en todos los contextos. Refrescando la memoria. Para concluir este episodio, debemos refrescar algunas ideas importantes que hemos explorado. En primer lugar, hemos destacado la estrecha relación que existe entre los diferentes tipos de ángulos y los triángulos. La forma en la que los empleamos pueden variar según nuestros objetivos, ya sean académicos, como prepararnos para un examen o continuar nuestros estudios, o aplicarlos en campos prácticos como la ingeniería o la arquitectura, o simplemente para observar nuestro entorno desde una perspectiva matemática y enriquecedora. Al comprender estas conexiones y aplicaciones, podemos apreciar la versatilidad y la utilidad de los conceptos geométricos en diversas áreas de nuestras vidas. Gracias por unirte a este viaje de la geometría. Espero que hayan descubierto algo nuevo e inspirador, despertando en ustedes nuevas perspectivas sobre la geometría. Les recuerdo que este podcast consta de varios episodios y en cada episodio abordaremos distintos temas que conforman el temario de la educación media superior. Agradezco su atención y espero que este podcast sea de su agrado. Yo soy Janet Hernández y con esto finalizamos nuestro episodio. No se pierdan el próximo episodio, donde explicaremos más temas interesantes en el mundo de la geometría y donde hablaremos sobre el poder de la congruencia. Y recuerden, la geometría es el conocimiento de lo que siempre es igual y siempre es diferente. Que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, este episodio se realizó con referencias bibliográficas que podrás consultar en el sitio web Geometría al Aire.